Bueno, este es un laurel, un Laurus nobilis, que está uno de nuestros artículos en la web, y bueno, creo que está a un precio bastante razonable en relación a lo que es. Es un árbol que ya empieza a tener bastante densidad, una copa más o menos hecha, una ramificación que empieza pues, a ser bastante interesante, y bueno, en relación a lo que cuesta, pues ni tan mal. Una especie muy resistente, muy fuerte, especialmente en esta zona de donde es autóctono, y es un árbol que no está acabado, obviamente, pero que ya empieza a intuirse en él un bonsái interesante. Habría que arreglar los tocones de la madera y conseguir un poquito más de densidad en la zona alta, pero es un árbol bastante interesante. Aparte de este laurel, tenemos otros laureles también disponibles en la tienda. Es una especie muy propia de aquí, del lugar en el que estamos, y que es bastante fuerte, bastante resistente. Tiene una brotación muy fuerte por todas partes. Y bueno, este es otro ejemplar un poco diferente, con su movimiento, las ramas, bueno, igual no tan formadas como en el caso anterior, pero es un material con el que se puede empezar a trabajar y a partir del cual se puede crear un bonsái bastante interesante. Es un material que lleva ya un cierto tiempo cultivado en maceta, por lo cual las raíces están bastante entrenadas y bueno, tiene ya una cierta densidad de ramas, un movimiento más o menos inicial marcado, y es un material interesante para trabajar y para poder sacar un buen bonsái a partir de él. Esto es otro laurel también, con un tamaño bastante compacto, especialmente teniendo en cuenta la relación entre la altura y la anchura, ¿no? Es una planta que todavía se puede compactar mucho más, hay que cortar un poquito más corto, que da muchas opciones, ¿no?, para poder conseguir un bonsái de cierto nivel en relación al grupo de escala de tamaño al que podría pertenecer. Vale, aquí tenemos, son unos manzanos que están disponibles en la web. Son manzanos japoneses plantados a partir de semilla y bueno, ya tienen un calibre bastante interesante, sobre todo eso, teniendo en cuenta la altura que tienen, pues son bastante gruesos y empieza a formarse una copa en torno a ese tronco grueso. Material de cultivo desde cero, muchos años cultivado en maceta, una base de raíces también bastante ya desarrollada, con raíces radiales alrededor de la base. Tienen un sistema radicular bastante entrenado y adaptado al cultivo en maceta, que empieza a tener lo que es la ramificación estructural de la copa ya desarrollada, y lo que necesita es conseguir mayor densidad y ramificación más fina partiendo de las ramas más gruesas. Este es otro ejemplar de la misma especie. Yo creo que es Malus sieboldi, pero como nunca llegó a dar frutos ni flores, puede que sea un Crataegus cuneata o similar, pero yo diría, puedo confundirme, obviamente,
pero creo que era Malus Sieboldi. Son plantas hechas a partir de semilla, cultivadas desde cero y que llevan ya varios años de formación. Tienen un sistema radicular bastante desarrollado, muchas raíces dispuestas de forma radial desde la base y que está ya muy adaptado para poder ser trasplantado en una maceta de bonsái. Empieza a tener ya una copa bastante interesante y lo que necesitaría ahora sería conseguir mayor densidad, ir bifurcando estas ramas que forman lo que es la estructura de la copa para conseguir una mayor densidad y una copa más bonita y más natural. No es un bonsái acabado, son material a partir del cual, con un poco de trabajo y dedicación, se pueden sacar pues, bonsáis bastante interesantes. Estos son algunos de los muchos cotoneaster que tenemos aquí en el vivero, que producimos nosotros mismos desde cero, desde esqueje, y estos son algunos de los que todavía están disponibles en la web. Hay bastantes más, pero bueno, de los que están actualmente disponibles, estos son algunos de esos ejemplares. Son material de un tamaño bastante pequeño, entre los 10 y los 20 centímetros aproximadamente, todos ellos, con bastante movimiento y ramificación bastante avanzada. Son plantas de cultivo hechas a partir de esqueje y que tienen entre los 10 y 12 años de edad aproximadamente. Y es una especie muy resistente, muy fuerte, muy manejable, muy versátil. Algunos un poco más raros o diferentes o poco habituales, como este caso. Este árbol se trata de un aligustre, en concreto es la variedad de aligustre que en Japón recibe el nombre de ibota, y es un aligustre que da unas flores blancas, y estas flores blancas cuando cuajan dan lugar a unos frutos negros, un azul oscuro muy intenso, casi negro o negro. Suelen ser idóneas para aquellos que están empezando, que tienen temor al fracaso, porque suelen ser bastante todoterreno. Este es otro de los aligustres que tenemos de cultivo, disponible en la tienda también. Son plantas, como suelo decir, que tienen ya un sistema radicular bastante entrenado y desarrollado, y que están listos para trasplantar en maceta de bonsái porque disponen de un cepellón con muchas raíces finas, ¿vale? Entonces podemos acortar bastante el cepellón sin miedo, porque lo podemos hacer de forma segura, ya que no toda la planta depende de una o unas pocas raíces, sino que tiene un sistema radicular radial en torno a la base muy desarrollado. Son también plantas hechas a partir de semilla, son plantas que no están acabadas, pero que ya tienen un primer boceto hecho, y a partir de las cuales podemos conseguir un bonsái interesante en un periodo relativamente corto de tiempo. Estos son acebos, Ilex aquifolium, otra especie autóctona propia de la zona. Son plantas cultivadas a partir de cero, aquí en nuestras instalaciones. Es una planta que aquí crece bastante bien, es muy fuerte,
muy resistente, tiene una brotación bastante explosiva por todas partes, admite podas muy fuertes y tiene la parte bonita de sus flores blancas y sus frutos rojos. Plantas para hacer árboles de tamaño bastante reducido y son plantas que todavía se van a compactar más para finalmente ser plantadas en macetas de bonsái bastante pequeñitas. Aquí otro ejemplar también de acebo, de Ilex aquifolium. La parte buena, sus bases, el tramo inicial del tronco y la conicidad, a un precio bastante asequible. Y exhibirlo como bonsái. Como bonsái.